Y en la línea de mi compañera Ximena, aunque sí analizaremos paso a paso un filtro activo más abajo de primer orden en configuración no inversora. Imaginemos un colador. Deja pasar lo grande o lo lento que queremos y retiene lo pequeño o rápido que no queremos. Así funcionan los filtros pasabajos. Dejan las frecuencias bajas y atenúan las altas. ¿Y por qué se le dice activo? Bueno, activo porque usamos un amplificador operacional, o sea, un op-amp. Eso nos permite amplificar la señal en la banda útil y tener más control sobre impedancias y ganancias. En la vida real se usa, por ejemplo, para eliminar ruido de alta frecuencia en sensores, en equipos de audio para separar graves de agudos o en instrumentación. Bueno, ahora para hallar la función de transferencia del filtro, tenemos que primero poner los componentes a Laplace. En nuestro caso tenemos el capacitor, que vendría a ser 1 sobre CS, la resistencia vendría a ser solo la resistencia, el inductor vendría a ser L por S y el voltaje en función del tiempo, voltaje S y de T y de S, la corriente. Después de ya pasar los componentes a Laplace, nos sigue analizar el filtro, ¿no? Y acá lo haremos a partir de nodos. Ahora, tener en cuenta que el voltaje negativo de acá y el voltaje positivo de acá van a ser iguales. Acá lo tenemos. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a analizar los nodos. Bueno, acá tengo un nodo y acá tengo otro nodo. Entonces, yo creo un caminito hacia acá que entra al nodo, por lo que mi corriente yo lo voy a hacer que la corriente de RF va a entrar y obviamente una tiene que salir. Entonces la corriente de I2 sale. Igualmente acá. Yo le pongo el sentido de que quiero que la corriente del capacitor salga y la corriente de R1 entre. Yo ubiqué los sentidos de las corrientes. Ahora lo que prosigue es que haga mis ecuaciones, que vendría a ser así. Empezaremos por la parte de arriba, el de acá, y vendría a ser V out menos V menos sobre RF, que va a ser igual a B menos menos tierra sobre R2. Ese es el primer nodo. Primer nodo. Ahora haremos el segundo nodo. Vamos a crear el segundo nodo. El segundo nodo igualmente, ¿no? Yo haría B in menos B más sobre R1 y va a ser igual a B más menos tierra sobre el capacitor convertido a Laplace. Recuerden, igual de la R se convertía a Laplace. El capacitor era 1 sobre CS. Teniendo ya esas dos ecuaciones, tenemos que relacionarlos para crear la función de transferencia que vendría a ser B out sobre B in. Entonces, esto es súper importante, despejar acá, despejar esto, y recuerden que B más es igual a B menos. Primero, simplificar cada ecuación, ¿no? B out menos B menos sobre RF sería B menos R2. Como dije, tenemos que despejar B out, que esto vendría a ser igual a B menos sobre R2 por RF más B menos. B out vendría a ser igual a B menos por RF sobre R2 más 1. Y ya tenemos despejado. Ahora, como dije anteriormente, era muy importante saber que la relación de B más es igual a B menos para poder reemplazar esto. Y bueno, eso haremos ahora. Ahora, el segundo nodo, lo que haríamos, bueno, vamos a simplificarlo. B menos, B in menos B más. R1 va a ser igual a B más por CS. Y despejando, vendría a ser B in, B más por CS por R1 más B más. Entonces esto vendría a ser igual a B más multiplicas por 1 por CS por R1 B in. Ahora reemplazando, tendremos que B in sobre 1 más S por C por R1 tendría que ser igual a B más. Entonces ya tendríamos esto, B más.
Ahora lo que nos queda es reemplazamos b menos en la ecuación. Ahora yo reemplazo esto acá, lo cual quedaría así. B in sobre 1 más C S R1 RF R2 más 1. Ya está. Y yo, como dije, quiero la función de transferencia que vendría a ser V out sobre V in, voltaje de salida sobre voltaje de entrada, out V in, y esto quedaría igual a 1 sobre 1 SC R1 por RF sobre R2 más 1. Tenemos la función de transferencia, pero recordemos que esta función de transferencia tiene que ser igual a esta función de transferencia, por lo que la S tiene que estar sola. Entonces, acá lo que haremos es que vamos a convertirlo y lo más fácil sería multiplicarlo por 1 sobre R1C sobre 1 R1C, lo que nos llevaría a tener que la función de transferencia, que sería esto, sería igual a RF R2 más 1 y lo multiplicamos por 1 R1C S 1 sobre R1C. Ahora, ya lo tenemos, la función de transferencia es igual a la de acá y podemos identificar acá. S es la variable de Laplace. Tenemos también que 1 sobre R1C es la frecuencia de corte, es frecuencia de corte. Y esta zona de acá la vamos a poner en verde mejor, la ganancia. Y así nos quedaría el filtro. Ahora vamos a pasar a la respuesta en frecuencia. Vamos a sustituir S, que va a ser igual a J omega, en nuestra función transferencia, para pasar del dominio de Laplace a la respuesta en frecuencia, que nos dice cómo responde el circuito a señales sinusoidales de la frecuencia real. Agarramos esto, copiamos igualmente y lo ponemos por acá para hacer la sustitución tanto de aquí como de aquí. Ahí vamos a reemplazar. Borramos S, borramos esto también. Y acá ponemos acá escribimos J omega y acá escribimos C, J omega y acá el positivo que lo borramos. Ya. A partir de esta expresión podemos obtener la magnitud y la fase de respuesta. Primero vamos a obtener la magnitud absoluta. Agarramos de nuevo nuestra ecuación, la vamos a poner por acá. Y aquí lo que vamos a hacer es borrar toda esta parte de acá abajito. Acá también vamos a borrar para poner que este es un valor absoluto. Igual, paréntesis que se borró. Y acá lo que vamos a hacer es poner una raíz, poner los mismos componentes que teníamos en las anteriores funciones de transferencia. Vamos a poner R1, capacitancia. eh, bueno, J ya no, porque este J va a desaparecer con esta magnitud, con, al poner la raíz. Vamos a poner C, omega, esto al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y ya con esta ecuación podríamos hallar la magnitud absoluta. Ya tenemos la magnitud absoluta. Ahora vamos a pasar a la magnitud en decibelios, que es la forma más cómoda para graficar bode y comparar ganancias. Esto se obtiene aplicando 20 logaritmo de 10, base 10, de la ganancia, o sea, a la magnitud. Para que quede más claro, lo voy a escribir.
Esto lo borro y acá voy a poner para tener más magnitud en decibelios. Acá, la magnitud en decibelios, esto lo voy a mover. Magnitud en decibelios. Ya, agarramos de nuevo del anterior, nos vamos a basar del anterior para tener la fórmula, ya que lo único que vamos a hacer es borrar esta parte de al frente y vamos a agregarle acá unos corchetes para diferenciarlos mejor. Y acá vamos a ponerle logaritmo base 10 que va a afectar a todo esto en sí. Y acá multiplicado por 20. Y esto va a ser igual a la magnitud en decibelios. J de doble absoluto en decibelios. Ahora vamos a la fase. Es decir, cuando se atrasa la salida respecto a la entrada. Viene el argumento del complejo de la función de transferencia. Como el numerador de acá, que lo vamos a llamar G, a este numerador lo vamos a llamar G, es real y positivo, la fase viene del denominador de esta función. Desfase de H con respecto a J omega va a ser igual a la menos arco tangente de omega R C. Si queremos, lo expresamos en grados multiplicando por 180 pi sobre pi. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué la fase va a ser negativa? Bueno, la fase es negativa porque el término 1 más J omega RC, que viene de la parte de acá, ya está en el denominador, como se puede ver. Ese término introduce una componente imaginaria positiva, que hace que el denominador tenga una fase positiva, como está abajo. La salida queda retrasada respecto a la entrada, es decir, tiene fase negativa. En la práctica, eso significa que a frecuencia más alta, la señal de salida no solo se atenúa, sino que además llega más tarde, o sea que hay un desfase mayor. ¿Para qué sirve el diagrama de Bode? El diagrama de Bode es la herramienta estándar para ver cómo responde un circuito de frecuencia. El gráfico de magnitud en decibeles muestra cuánto amplifica o atenúa cada frecuencia. El gráfico de fase muestra cuánto se atrasa la señal de salida respecto a la entrada en cada frecuencia. Acá en el diagrama de magnitud, en la parte horizontal va a ser la frecuencia angular y en el eje vertical la ganancia en decibeles. En bajas frecuencias, la ganancia se mantiene plana. La fórmula es 20 logaritmo de 1 más RF sobre R2. Se multiplica. Eso sería la ganancia banda pasante. En la frecuencia de corte sería 1 sobre R1 por C. La magnitud acá decae en 3 decibelios respecto al valor máximo. Ese menos 3 va a significar que la señal de salida tiene el 70% de la amplitud de la entrada. A partir de ahí, la pendiente va a bajar en menos 20 decibelios por década, lo que refleja que el filtro atenúa progresivamente las altas frecuencias. Ahora, en el segundo gráfico, el eje vertical es el desfase en grados. En bajas frecuencias, como nos damos cuenta, la fase va a ser 0. La señal prácticamente sale igual a como entró. En la frecuencia de corte, que sería esta, la fase va a valer menos 45 grados. Eso es un retraso de un octavo de ciclo. Y en altas frecuencias, como estas, la fase tiende a menos 90 grados. Es decir, que la salida se atrasa un cuarto de ciclo respecto a la entrada. Esto es muy importante porque el desfase acumulado puede generar distorsión o inestabilidad en el sistema. Bueno, ahora nos piden que diseñemos un filtro activo pasabajos no inversor cuya ganancia sea de 6 decibeles. Esto va a ser en dato. En dato ponemos que tenemos una ganancia, ojo con esto que es en decibeles, que es 6 decibeles. ¿Ya? Y con una frecuencia de corte, ponemos aquí frecuencia de corte, que va a ser igual, bueno, aproximado a 486, 82, perdón, Hz.
Ya. Para el diseño usa un capacitor de 330. Vamos a poner capacitor, que es el único capacitor que vamos a necesitar porque este es un filtro activo de primer orden. Este, ponemos aquí 300, 330 nanofaradios. Nanofaradios. Ok. Y fuentes simétricas de 15 voltios. Esto nos va a servir más que todo para alimentar a nuestro pan al momento de hacer el diagrama. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar por convertir nuestra ganancia de decibeles a una ganancia adimensional. ¿Y por qué se hace esto? Porque esta ganancia adimensional es la que se va a comparar con la fórmula que tenemos, que es 1 más RF sobre R2. La ganancia dimensional es la que se compara a esta fórmula. Entonces, para hacer eso, vamos a poner la fórmula de cambio de decibeles a dimensional, que es 20 de logaritmo base 10 de la ganancia. Ya esto lo ponemos en la calculadora y nos va a dar que la ganancia va a ser un aproximado de 2. Ya lo he ordenado un poquito mejor fuera de cámara. Ahora vamos a proseguir. Tuvimos la ganancia aproximadamente de 2. Esto lo vamos a comparar a la fórmula que tenemos, que va a ser 2, que es igual a 1, más RF sobre R2. Este 1 va a pasar al otro lado restando, teniendo así que 1 va a ser igual a RF sobre R2 y por ende nos va a dar de que RF va a ser igual a R2. O sea que ambos van a tener la misma magnitud. Ya aquí podemos considerar cualquier valor para ambos, ya que ambos en sí va a ser igual y nos va a dar una ganancia igual. Igual, nos va a dar al final la misma ganancia, ya que ambos, al momento de dividirse, nos va a dar 1 más 1 nos va a dar la ganancia 2. Así que poniéndole el valor que queramos, con tal de que sea igual, va a ser lo mismo. Nosotros, como por conveniencia, a RF y a R2 le vamos a poner, le vamos a poner 10 kiloohms. Ahora es encontrar el valor de R1, porque recordemos que nuestro circuito se conforma así: negativo, positivo, y aquí sale otra resistencia, que es la resistencia RF que va a la salida. Vamos a poner el voltaje de salida. Este es RF, y este es R2, de los cuales ya tenemos sus valores. Y ahora, de la salida no inversora, va a salir va a entrar una resistencia y una capacitancia, que la capacitancia, el valor ya nos han dado. Acá también. Acá esta resistencia, que es R1, la que nos falta hallar. Y por último tenemos el voltaje de entrada, que como es un no inversor, el voltaje de entrada va a entrar por la parte no inversora. Prácticamente este es nuestro circuito, el que tenemos que armar. Así que lo que vamos a hacer ahora es encontrar R1. R1, ¿cómo se vamos a hallar? Con la frecuencia de corte. Vamos a hallar que la frecuencia de corte, en las fórmulas que hicimos anteriormente, va a ser igual a 1, ojo que lo estamos haciendo en Hertz, sobre 2 pi por R1 por la capacitancia. Lo bueno es que nos han dado el valor de la capacitancia y tenemos el valor de la frecuencia de corte. Así que nos va a ser muy fácil hacer el despeje para R1. Tenemos que R1 va a ser igual a 1 sobre 2 pi por 482 Hz. 80
2. Esto lo voy a poner mejor. 482 Hz por 330 nanofaradios. ¿Por qué pongo n? Porque n al final va a ser 10 a la -9. Bueno, haciendo la operación, al final R1 nos va a dar aproximadamente 1 kilo ohm. Ahora nomás nos faltaría ya la función transferencia del circuito. Vamos a poner acá H en cuestión de S porque sigue transformado. Va a ser igual a la ganancia, que es 1 más RF sobre R2. Como ya sabemos su valor, vamos a ponerlo de frente. 2 por paréntesis, era 1 sobre R1 por C por S, porque está transformada, más 1. Pero como esos valores de R1 y C ya me lo sé, ponemos acá de frente 1 por 10 a la 3 por 330 por 10 a la -9 por S más 1. Ponemos H de S para ordenarlo mejor. Va a ser 2 sobre, ahora lo voy a poner mejor, 2 sobre eh, 330 por 10 a la -6 S más 1. Y esa sería nuestra función transferencia del circuito activo pasabajos no inversor de primer orden.